Entonces, el día de hoy nos reunimos para conversar sobre el tema solicitado, manejo del dolor, bombas elastoméricas, alitas subcutáneas y otros. Entonces, para lo cual ahora lo que nosotros tenemos en aumento es enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades oncológicas, las cuales nos hacen visualizar que hay mucha gente, muchas personas con dolor. No se libera ningún grupo etario, todos tienen dolor. Y la exigencia al profesional de enfermería hace que nosotros estemos capacitados en esto del manejo del dolor. Entonces, vamos a decir un pensamiento de una frase célebre, dice: el peor dolor no es el que mata, sino el que quita las ganas de vivir. Nadie con dolor puede hacer absolutamente nada, nadie. El dolor desorienta, desorganiza la vida social, familiar, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos como enfermeras nosotros saber? Para conocer desde cuándo se está viendo esto de la historia del dolor, viene desde años antes de Cristo, que a través de las pinturas rupestres se ve la evidencia de que ya se manejaba el dolor. Después, en el 2250, las primeras referencias de uso del opio. Luego, en los 300 años, los chinos ya están hablando de la planta del sauce que contenía ácido salicílico. En los 200 años antes de Cristo, Galeno ya describe el sistema nervioso. En la Edad Media confiaban en las curaciones por la fe. Acuérdense de las películas de los religiosos, de las campañas religiosas, y todo era a través de eso que se curaba y se calmaban los dolores por la fe. En el 46, en el 846, Norton ya inventó el éter, el anestésico general. Y en el 84, Freud y Kohler usan la cocaína como anestésico local. En 1933, Wegner muestra el dolor neuropático. Y en 1933, Bustein muestra el esquema del tracto espinotalámico, que lo vamos a conocer. Pero ya en nuestro siglo, en el que nosotros estamos viendo, en 1974, la doctora Cicely Saunders funda en Londres la St. Christopher Hospital para atender a los pacientes en fase terminal. Y acá me detengo un segundo y medio más. ¿Por qué? Porque Cicely Saunders era enfermera. Originalmente es enfermera. Pero ella vio sus limitaciones, que solo daba el cuidado, y verificó que la relación de la familia con el cuidado tenía mucho que ver con la relación familiar, y para lo cual, para intervenir en la familia y en los aspectos sociales, se hizo asistenta social. Posteriormente, ella identificó que necesitaba intervenir más con el paciente, entonces ella estudió medicina para que ella pueda ya medicar. Entonces, por lo tanto, y Cicely Saunders es enfermera, asistente social por el aspecto social, y médico paliativista, en este caso del dolor, porque miraba esa necesidad. Lo que implica de que nuestro conocimiento debe ir siempre abordándose cada vez más debe profundizarse para atender al paciente en todo su biopsicosocial. Entonces, ella es la fundadora de los hospices a nivel mundial. Bien. Después dice acá, ay Dios, ¿qué es esto? Ya, dice, en 1974 nace la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. En 1979, el nacimiento de las clínicas del dolor. En 1987, Bónica impulsa las instalaciones del dolor. Y en 1997, en la Seguridad Social, los que somos ya del siglo pasado, ahí se reglamentan las unidades del dolor. Y es ahí que en el Nacional, en 1998, en Arequipa, Perú, nace la unidad de terapia del dolor, que ya empieza a trabajar con todos aquellos pacientes que son abortados de las consultas, porque ya no saben qué hacer con ellos, porque ya no encuentran algo. Entonces solo hay que hacer medicina paliativa y aliviar las molestias que presenta su enfermedad,
y el más grave es el dolor. Entonces, desde aquí, desde esta fecha, nosotros tenemos la unidad del dolor. Bien. Entonces, ¿qué cosa pues el dolor? El dolor es un castigo, es una pena, es una sensación totalmente desagradable que a nadie quisiera tener. Es molestia. El dolor es el enemigo del mundo y nosotros tenemos que estar preparadas para combatir. Porque ahora, en este momento, con tanta tecnología y con lo poco que les voy a dar, podemos manejar el dolor donde quiera que esté, pero basado en un conocimiento. Entonces, como les había dicho, el dolor desorganiza, amenaza el equilibrio, afecta la vida laboral, social, bloquea todos los proyectos, deseos que uno tiene, influye en nuestro razonamiento, tiene consecuencias importantes en nuestra vida espiritual. El dolor desorganiza toda vida desorganiza. Entonces, ¿qué debemos saber como enfermeras o como personal de salud profesional? ¿De dónde viene pues el dolor? ¿Por qué lo sentimos? Leve, moderado o grave, ¿por qué lo sentimos? Todo tiene que ver con el sistema nervioso central. Y tenemos que ver la vía de conducción, por dónde viene ese impulso y que nos hace sentir dolor y cómo es que lo podemos bloquear, a través de qué. Entonces, el dolor tiene vías de transmisión. Esas vías de transmisión son procesos de producción, de transmisión de procesos de un estímulo doloroso a una acción estímulo-respuesta. Pero ¿cómo se conduce? Se conduce a través del tracto espinotalámico, que es la vía ascendente más importante en la transmisión del estímulo nociceptivo y está localizado en el asta anterolateral de la médula espinal. Eso es importante conocer. Luego también tenemos la otra vía, el extracto espino-hipotalámico, que recoge la información nociceptiva y no nociceptiva precedente de las neuronas situadas en el asta posterior de la médula espinal y está relacionado con el sueño, el apetito, regulación de la temperatura, respuesta al estrés, etc. Entonces, eso nos da respuesta a por qué la paciente que tiene dolor se altera todo esto. Sueño, apetito, la temperatura, el estrés, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, o ahí no sé qué me están diciendo. Listo. Entonces, acá les presento lo que hemos visto en teoría. Tenemos, si siguen el cursor, tenemos el estímulo en la piel. En la piel, si se pellizcan ahora, donde quiera que estén, en su casa o en el auditorio, se pellizcan y hay un impulso. Entonces, todo ese impulso va a pasar por el tracto espinotalámico, por las vértebras, miren las vértebras, y se va a subir por la médula espinal, se va a hacer consciente en la corteza cerebral y ustedes van a decir, ¡au! Si lo hacen ahorita, en menos de milésimas de segundo, ustedes van a decir, ¡au! Han sentido el dolor. Entonces, el dolor es producido por un estímulo, sea externo o sea producido de adentro hacia afuera. Pero todo va a converger en el sistema nervioso central. Este otro esquema va a aclarar lo que pasa en el dolor. Entonces, vemos acá nuestro estímulo, una aguja, una espina, un golpe, etc. Entonces, ahí tenemos lo que se llama la transducción de ese estímulo. Luego camina y vamos a ir a la transmisión de ese estímulo. No va a pasarle en largos tiempos, eso es rápido. Y luego de ahí vamos a ver que está en el asta, en nuestra vértebra, ¿no? Ahí hace la modulación y de la modulación se va al tálamo y hay la percepción en la corteza cerebral y nosotros vamos a decir, ah. Entonces tenemos que saber o recordar de nuestros saberes previos que esa es una transmisión nerviosa y debe haber un estímulo para que se produzca dolor. Si hay dolor, es una alerta para decir algo está pasando en la persona, algo está pasando, porque no puede haber dolor así por así. Bien, ¿qué ocasiona el dolor? ¿Qué produce el dolor? Produce disconfort, alteración en el sueño, llanto, ira, aislamiento, no hay hambre, hay anorexia, hay insomnio, incomodidad, incapacidad para el cuidado, hay una molestia total. Y a nadie le gustaría estar con ese dolor. Y para que vean, esa es la faz del dolor, esa es la cara. No es el paciente que viene y dice, señorita, me está doliendo, y no tiene faz. No, la faz del dolor, hay pacientes que tienen un umbral del dolor alto, y están que se mueren del dolor,
y solo su cara, que tú le ves esta faz, tú sabes que tiene dolor y no necesita decir. Pero hay señores que vienen, especialmente nosotros que trabajamos en centro quirúrgico y salimos con el dolor postquirúrgico, dicen, señorita, me está doliendo. Y nosotros sabemos que ya tiene una batería de analgésicos dentro y está con su cara sin la faz, sin ese ceño que miran ahí. Esa es la faz, la cara del dolor. Entonces no está con, como vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Entonces, las características del dolor, la experiencia dolorosa es individual. Ningún dolor es igual. El dolor de muela que tiene María Elena no es igual al dolor que tiene Scott, no es igual al dolor que tiene Benita. No, el dolor de muela lo percibe cada uno indistintamente. El único que puede decir y manejar su dolor es el paciente. Va a decirle al personal médico cómo le duele, cuándo le duele y cada cuánto tiempo le duele y si cuánto le dura el analgésico que le están dando. Entonces, es individual, no es a rajatabla todos lo mismo, no es. El dolor es subjetivo porque es prácticamente de la persona que le está doliendo. Es multidimensional porque tiene componente fisiológico, afectivo, cognitivo, sociocultural y de comportamiento. El dolor afecta todas las esferas, todas, no se queda ninguna. Ahora, ¿qué tipos de dolor hay? No solamente me duele la muela, me duele el estómago, la cabeza, no, hay tipos de dolor y tenemos que saber identificarlos para poder saber qué me duele, pues de dónde nace el dolor. ¿Es porque yo me golpeé acá externo o es que el dolor es porque hay una compresión de órganos hasta la terminación nerviosa y está haciendo daño desde adentro hacia afuera? Entonces hay dolores según su patogenia, hay dolor nociceptivo, entonces están el dolor somático y el dolor visceral, ¿no? En el dolor somático es un golpe, el dolor visceral es pues lo que está de adentro hacia afuera. Cuando dice me duele al abdomen y los médicos se evalúan y dicen no es un dolor referido, que viene por un cálculo de riñón hacia todo el abdomen. O es el abdomen, pero no es el abdomen, sino es un dolor referido del quiste de ovario que le hace doler el abdomen, y es un dolor visceral que viene de adentro hacia afuera. Luego tenemos el dolor neuropático, pues su nombre dice neuropático, entonces es procedente del sistema nervioso. El dolor psicógeno refiere a la literatura que este dolor viene a veces de cuando uno es recién nacido y pensamos que el recién nacido no le duele y le ponemos una vía, le ponemos otra vía, le ponemos sonda, se hace herida y el recién nacido a las justas y pensamos que no le duele, sí le duele. Entonces, refiere a la literatura que esa memoria queda y entonces luego el paciente dice, me duele y no hay causa. Y dicen, está para psiquiatría, está para psicología, pero hay un dolor. Si expulgamos la historia del paciente, podemos darnos cuenta que sí, el paciente tiene una historia y ese le atribuyen al dolor psicológico. Dice, según la intensidad, ahí está el dolor leve, moderado y severo. Acá podemos poner el dolor quirúrgico, donde puede haber un dolor leve, moderado y severo, dependiendo del abordaje que se haga, ¿no? Luego tenemos el dolor según su curso, el dolor irruptivo y el dolor incidental. El dolor irruptivo es cuando son enfermedades crónicas que siempre tienen tratamiento del dolor, pero de repente están con su terapia y de repente hace como un misty, un dolor agudo en ese momento, entonces es el irruptivo. Entonces, y también se compara también o se está aliando con el incidental, que por una causa externa, frío extremo, es posible que le aumente esa intensidad del dolor que siempre lo ha tenido. Entonces, para que vayamos descubriendo los tipos de dolor o fortaleciendo si ya los hemos conocido. Bien, entonces ya que conocemos qué es el dolor, ¿cómo viene el dolor? ¿Cuáles son los tipos del dolor? ¿Cómo tratamos el dolor? Entonces, no es que yo me lo invente, no es que se invente el médico, no es que se invente María Elena en emergencia, no sé dónde trabaja Benita, pero el dolor, en base a qué trabajamos, es en base a lo que norma la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
en cuanto a la escalera analgésica. Da la pauta cómo debemos tratar el dolor. Y la OMS clasifica la escalera analgésica en peldaños. Primero, segundo, tercero, cuarto. Yo conocía 3, ahora hay 4 y hay 5. Y se están dando. Felizmente aquí en Arequipa se están dando. Como ven en la diapositiva, en el primer peldaño, y esto nos va a ayudar a manejar nosotros los analgésicos, y de acuerdo a lo que dice la OMS. En el primer peldaño, si es una escalera, encontramos a los AINES, y los AINES son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Quiénes son esos? El paracetamol, el metamizol, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Esos son para los dolores leves. El diclofenaco. Hay que tener en cuenta los efectos colaterales de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque yo no podría poner un metamizol directo a la vena si es que la paciente tiene problemas gástricos. No podría, no debo poner. Si no, voy a estar en problemas de sangrado, acideces, etc. El diclofenaco es antiinflamatorio y analgésico, pero debo de saber que es nefrotóxico, que no puedo hacer uso y abuso del diclofenaco, puesto que después se lo voy a mandar al paciente a un proceso de riñón. Entonces debo tener en cuenta eso. Antes de poner, debo de saber, y el médico también se indica, también debería preguntar si cómo están estos aspectos gástricos y renal para poder dar la continuidad. Máximo el diclofenaco 3 veces, 3 dosis, porque se administra generalmente cada 24 horas. El metamizol, con mucha cautela, siempre preguntando los procesos gástricos, si no podemos provocar sangrados gástricos, etcétera, etcétera. En el segundo peldaño encontramos los opioides débiles, que ya son para dolores moderados y un poquito, digamos, una cirugía de qué, por ejemplo, de una exéresis de riñón, que es una cirugía muy cruenta, entonces ya vamos a usar tramal. El tramal es un opioide débil, la codeína es un opioide débil, excelentes analgésicos, pero solo son analgésicos. Pero nosotros, para que se potencie la acción antiinflamatoria con analgesia y actúe más estos, fusionamos el tramal con el metamizol. Por eso van juntos, para que actúe la acción antiinflamatoria y la acción del opioide que hace más potente su acción de analgesia. Pero ¿qué pasa aquí? Que debo de saber que el tramal produce retención urinaria, que el tramal tiene un efecto colateral que lo conoce la mayoría, es el vómito, que debe ir acompañando con un coadyuvante analgésico como el dimenhidrato o el ondansetron. Entonces debo de saber eso, porque si yo le mando al paciente o le administro un tramal, va a vomitar y se va a descompensar más de todo su dolor que tiene. Entonces debo de saber. Debo de saber que la codeína es depresor respiratorio, excelente analgésico para dolores pulmonares, para dolores cardíacos, para dolores posoperados de traumatología, de cadera, etc. Pero si lo administro, tengo que tener en cuenta que una fuente de oxígeno debo de tener para evitar que haga esa depresión respiratoria. Es broncodilatador, también ayuda a fluidificar. Entonces debo saber todas esas cosas. Pero también que produce que haya retención urinaria. Entonces yo debo saber, medicamento analgésico que viene a mi mano, debo de agarrar mi amigo Google y pensar a leer qué es, cómo es, dosis, efectos colaterales, porque si se complica el paciente, ¿de dónde viene la acción de enfermería? De la complicación que hace por esa administración, y entonces vamos a tratar nuestro paciente. Bien, esos son los opioides débiles. Las dosis que debo de poner de acuerdo al kilo por kilo de peso también dice en el inserto. Si no, en el Google hay que hacer el celular para el Google. En lugar de ir mirando las cartas en el ómnibus, habrá que ir leyendo qué cosa estoy usando. El tercer peldaño. En el tercer peldaño tenemos un opioide fuerte. El opioide fuerte, y es maravillosa, es la morfina. Aquí también agregamos al fentanilo. Son opioides fuertes. El fentanilo es un coadyuvante anestésico, pero que actúa en 3 segundos, pero es altamente
Resección de cuello, un recambio de cadera, una neumectomía, una cirugía de corazón, que es la que estamos terminando ahora, entonces se le va a poner morfina, pero este depresor respiratorio igualmente hace que haya retención urinaria y yo lo tengo que tener en cuenta para que esté calmado el paciente de dolor, pero tengo que darle el oxígeno y entonces yo tranquila voy observando el paciente tranquilo, pero voy observando la respiración y voy viendo que vaya a orinar. Si no, voy a hacer abrir el caño, voy a ir viendo tal vez la cateterización parcial del paciente, etcétera, etcétera. Tengo que tener en cuenta. Bien. Entonces, eso. Ahora, hay cuarto peldaño. En el cuarto peldaño están las técnicas, que son técnicas invasivas donde se hace desgatillamientos o se hace infiltración. Y el quinto peldaño ya estamos hablando del uso de dispositivos. Dispositivos, por ejemplo, que acá usamos los infusores elastoméricos y también estamos usando, con la ayuda de las líneas nuevas que estamos trabajando, son los catéter POR, haciendo uso de la aguja Uber para colocar los infusores analgésicos para 5 días en todos aquellos pacientes que no tienen ya venas. Y entonces con el catéter POR que van a ver ahora luego en las imágenes, nos facilita para no poner toda la caja de bránulas, la podemos usar y no cateterizamos. Entonces, ese es en cuanto a la escalera analgésica. Y acá van a ver algo de la escalera analgésica, dolor leve, moderado, severo y los procedimientos en intervencionismo. ¿Cuáles son los objetivos del dolor? Pues es aliviar por completo el dolor, especialmente la enfermera. Acá tiene que ver mucho el conocimiento para que podamos trabajar cuando hay dolor. Es verdad que el trabajo está fuerte, que el trabajo está abrumador. A veces cuando paso por mi emergencia me persino porque digo, Dios mío, ¿cómo se comprenden en toda esta gente? Porque generalmente todos vienen con dolor y hay que poner vía, hay que poner una cosa, otra cosa. Entonces, a todo esto tenemos que dar tranquilidad a nuestras cosas, a nuestro trabajo y empezar a hacer con este conocimiento, acuérdense que el médico indica y nosotros hacemos el procedimiento de conectar la vía, preparar el medicamento y administrar. Pero quien indica es el médico. Entonces, nuestros objetivos en la intervención de enfermería es valorar ese dolor, cuánto está, e intervenir por el paciente. Promover la confianza para que está pidiendo ayuda, educar y orientar al paciente en cuanto a cómo debe controlar el dolor y que debe cumplir estrictamente lo que el médico indica en cuestión de horario y que se llama en eso de ser congruente con su tratamiento, no que dejan de tomar y luego vuelve pues el dolor agudo, ahí viene el dolor irruptivo y así llegan desesperados y locos a emergencia porque el dolor los trastorna. Garantizar al máximo con este tratamiento del dolor el bienestar del paciente, ¿no? Este dolor, acá en el Nacional, en la unidad de terapia del dolor, pasa por una evaluación médica en cual hacen el diagnóstico de su dolor y empiezan a titular al paciente para ver cuál de los esquemas va a recibir de acuerdo a su dolor. Con sus ayudas que tiene diagnósticas ya van a valorar. Y entonces puede ingresar a un sistema de infusiones analgésicas, porque es un dolor que se puede controlar con eso, que se da en la unidad, o puede tener tratamiento oral ambulatorio, o puede tener tratamiento parenteral ambulatorio. De igual forma, la enfermera hace una evaluación cuando se lo traspasa o viene a enfermería con el dolor, el paciente de evaluación médica pasa a evaluación de enfermería y ya la enfermera asume todos los procedimientos que tiene que hacer con el paciente. Colocación de vía, colocación de infusiones, preparación de frascos de infusiones, preparación de infusores elastoméricos, colocación de alita subcutánea, colocación de alita endovenosa o colocación de aguja Uber para catéter. Y para todo eso tenemos que estar entrenadas y sobre todo capacitadas. Acá les muestro una imagen de una entrevista
que conversa el paciente. Actualmente la licenciada Livia Murillo está prácticamente permanente en la terapia de dolor con el apoyo de las enfermeras del servicio de recuperación que pasamos a hacer, digamos, la labor en la unidad. Entonces, ¿cuál es la administración que recibe? Pueden recibir administración sublingual, oral, parenteral, rectal, todas las administraciones que nosotros sabemos ya colocar. Va a depender de lo que el médico indica y nosotros lo que tengamos que hacer, el procedimiento para poder aliviar el dolor y sobre todo, si el paciente es ambulatorio, tenemos que educar a nuestro paciente y enseñarle a que se autoadministre, si es un subcutáneo, si es un endovenoso, si tiene que conectar nuevamente bomba en su casa. Entonces, eso. Ahora, los efectos secundarios también tenemos que explicarle al paciente, los que hemos conversado. Tenemos que explicarle que, por ejemplo, hay estreñimiento en la morfina, en la codeína. Entonces tiene que comer comida con residuo y vigilar a que miccione. Y si tiene tramal, digamos, tramal generalmente está combinado, si hay presencia de náusea, tiene que vigilar y a la próxima consulta tendrá que decir al doctor que le dé un agregado más aparte de lo que le da en su frasquito. Entonces, los efectos, puede haber somnolencia, puede haber náusea, vómito, convulsiones, nistagmus, alteraciones de la temperatura, actividad antitusígena. Tenemos que decirle que cualquier situación que le va a incomodar, en lugar de aliviar, tiene que avisar, ver para que le pueda comunicar al médico en su próxima evaluación. Acá en la unidad del dolor tiene que haber mucho de educación y mucho de humanidad, porque a todos los que vienen acá les duele y hasta las pacientes se tiran al suelo, abren la puerta a golpes porque les duele y porque no pueden esperar la cola, que a veces tenemos cola de dolorosos y que tenemos que a veces nos falta manos para poder atender y aliviar el dolor, porque especialmente cuando hay feriados largos se nos acumulan los pacientes. Entonces acá pueden ver, existen en el mercado parches de fentanilo, existen parches de bupremorfina, existen esos parches que ayudan, que van dando dosis de ese analgésico. Acá en el hospital se da, pero con trámites especiales a pacientes que ya no tenemos vía de acceso para poder. Eso lo hace el médico. Hay oral, la morfina hay oral, hay la codeína, no hay oral, el tramal hay oral. Inhalatorio, pues inhalatorio les podemos poner tal vez algo de agente anestésico en dosis analgésica. Después subcutáneo, directo, que se puede poner la codeína, la morfina, el tramal subcutáneo. Jamás metamizol subcutáneo, nunca produce necrosis. Luego acá tenemos la alita endovenosa, que es una alita común y cualquiera, solo que tiene una guía larga. La alita subcutánea, que nos permite dar dosis continuas y que aquí tiene que haber mucha educación de la enfermera al paciente, porque le va a enseñar a manipular los frascos, las soluciones de lavado de manos, él a cargar y a inyectar a la alita, porque él no se va a inyectar ahí. El objetivo de la alita es de que el paciente no se esté inyectando constantemente subcutáneo. Cada vez que se inyecta y se mala la higiene, entonces va a haber puertas de entrada de la infección y es celular al que va a inyectar, entonces vamos a evitar que haya accesos y demás cosas con la presencia de la alita, que es dosis múltiple. Y este que ven acá es el catéter POR, que nos ayuda a que no estemos perforando las venas del paciente constantemente, y entonces así nosotros usamos la aguja Uber para colocar el dispositivo que se llama infusor elastomérico de 5 días y que el paciente recibe continuamente 2 ml por hora de la solución analgésica que le vamos a preparar. Eso existe, ¿no? Entonces, miren, también que afecta el sistema nervioso, la rigidez de la pared torácica, hipotensión, hipertensión, bradicardia, retraso de vaciamiento gástrico, en el caso del tramal, la codeína, la morfina, hay vasodilatación, puede producir retención urinaria, ya les he mencionado aquí. Las precauciones, tenemos que saber qué medicamentos son hepatotóxicos, qué medicamentos son analgésicos, sobre todo que son nefrotóxicos, quienes alteran la respiración, quienes dan alteración cerebral, los pone medios así, medios movidos, o los deja lánguidos, los deja medios somnolientes. Entonces al paciente tenemos que ir educándole en la búsqueda. Si no le pasa nada, perfecto. O también puede haber reacciones alérgicas. Son pocas, pero hay.
Entonces ya hemos hablado de los AINES, que ya sabemos cuáles son en el primer escalón, y los coadyuvantes analgésicos, pues tenemos los coadyuvantes, ¿cuáles son? Pues si hay problema con el tránsito intestinal, que hay estreñimiento, un coadyuvante es la metoclopramida, que se agrega a la infusión analgésica. Si hay vómito, porque es un coadyuvante para estos analgésicos, un coadyuvante es el Gravol o el Ondasentron. Dependiendo de qué dispositivo médico estamos usando, dice el dispositivo, no usa el Gravol porque tapa los filtros, entonces tenemos que usar Ondasentron. Entonces, a eso llamamos coadyuvante. Ahora, dice que tiene tenesmo, siempre tiene tenesmo, le ponen una iosina a la fórmula, metamizol, tramal más iosina. Le pone su coadyuvante del efecto colateral que vaya a tener la droga que está usando. A todo ese conjunto de fármacos se le llama fórmula analgésica. Bien. Acá hay técnicas, como les había mencionado también, técnicas invasivas. Se hace en el Hospital Nacional técnicas invasivas de bloqueos de sensitivos o somáticos, de nervios, de dolores, que ya se les ha puesto infusiones, ya se les ha dado bombas, ya se les ha dado frasquitos, ya se les ha dado todo, pero sigue el dolor. Entonces, con la ayuda del arco en C, con la ayuda de ese dispositivo que se mira in situ, dónde están trabajando en los nervios, entonces el médico hace el procedimiento y le llega ahí y lo anula el nervio. Por lo tanto, al anular el nervio ya va a aliviar el dolor, son procedimientos invasivos que se hacen en quirófano de dolor. Bloqueos automáticos y simpáticos con el mismo procedimiento y bloqueos epidurales con catéter también, especialmente en el herpes zóster, porque recuerden que el herpes zóster camina y toda esa zona que camina es doloroso. Aquí los doctores que son el doctor Buendía, la doctora Rosemary Nieto, la doctora Anita Flores, el doctor Peláez, son capacitados y entrenados en todo esto del dolor. Ya se nos fueron 3 médicos, que era un equipo maravilloso, pero están capacitados para hacer todo esto. Son los tipos de catéteres, como pueden ver, son tunelizados, van caminando por donde ha ido todo, lo del herpes zóster, que es el que más hay problema, y lo van canalizando por todo ese sitio, y como tiene perforaciones el catéter epidural, entonces van dándole la analgesia por toda esa zona. Entonces hay procedimientos de tunelización. Aquí les presento al doctor Rodríguez, que ya se jubiló, pero haciendo procedimientos invasivos en esto de hacer los procedimientos a pacientes que tienen dolores lumbares, y que no les calma nada, entonces hacen procedimientos donde les administran corticoide con analgésicos, con anestésicos en dosis analgésicas para que tengan un alivio de dolor promedio a 3 meses. Entonces aquí, la atención integral del paciente es darle calidad de vida, porque aliviando el dolor, especialmente los oncológicos, que es el cáncer, aliviando el dolor y satisfaciendo sus necesidades básicas, entonces vamos a poderle dar calidad de vida. Y dándole cuidado, según Dorotea, dándole cuidado. No de hablar, no de teoría, sino de real. Porque a veces pensamos que ya se va a morir porque tiene cáncer al riñón, ¿para qué le vamos a hacer esto? ¿Para qué le vamos a hacer el otro? No, tenemos que darle calidad de vida. Y si le damos el alivio del dolor haciendo esto, entonces el paciente en lo posible, la misión de la terapia es que en lo posible él pueda hacer sus cosas en la medida que su cuerpo dé. Porque si su cuerpo ya no da más, entonces ya necesita de un cuidado total, que le van a hacer toda su satisfacción de necesidades como si fuese un bebé grande, y le van a tener que hacer lo mismo, todo, sin dejarlo de lado, sino tenemos que dar un cuidado fomentando la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿el dolor se valora? Sí. Hemos dicho que es subjetivo. Solo la persona que le duele sabe cómo le duele. Y yo le puedo decir cuánto es su dolor. Sí, hay escalas del 1 al 10. 0 no le duele nada. 10 le duele mucho. Entonces yo le puedo preguntar, ¿cuánto te duele? De 0 a 10, me duele 5, está en un dolor intermedio. Entonces, es un dolor que está tal vez después de un analgésico controlado. Pero si me dice más de 1000, el dolor está muy fuerte.
Estas son otras escalas, como pueden apreciar. Y acá donde se puede marcar la escala con el dolor. Acá la unidad del dolor, que ahorita estoy en la unidad de terapia del dolor que no atiende en la tarde, usándome su computador y en mi celular. Bien. Aquí el nacional, que vienen todos los pacientes dolorosos en busca de ese alivio del dolor. A veces no son asegurados y saben que existe esto y que los podemos ayudar. Y también nosotros vamos al domicilio a los pacientes oncológicos que ya no pueden venir, vamos los días viernes a trasladamos el médico, la asistente social y la enfermera con sus maletas de viaje que van a hacer los procedimientos invasivos allá, al domicilio. Entonces, esos son los recursos y todo el equipamiento, como pueden observar, los servicios con los cuales coordina la terapia del dolor, el triaje que hace, y acá para mostrarles algo de nuestra historia, es el doctor Ángel Núñez, fundador de la terapia del dolor. El paciente que vemos acá es un paciente con cáncer de estómago en el cardiac, ¿no? Cardiac, sí. La válvula principal, la entrada al corazón, al estómago, el cardiac. Entonces, un paciente que tranquilo, pero el desenlace siempre es fatal. Acá es un pacientito que todo lo hemos hecho, todos los procedimientos habidos y por haber le hemos hecho. El señor Maguito, siempre sonriente, y siempre nos agradecía. A veces venía doblado en 8, pero con todo lo que se le puso, bien, durante la pandemia no sabemos su destino. Acá este es un pacientito con cáncer de pulmón que se llevaba su fórmula 1, 2, 3, 4 y él vivía por allá, por Puchumayo, y dice que se llevaba su cantarilla de chicha y se iba a hacer sus plantas, y él no se sentía y se tomaba sus pastillas con su chicha y su picante, y así, y nunca usó su oxígeno y en algún momento se durmió. Entonces, a todo esto siempre hay lo que hacemos en el proceso de enfermería. Siempre está presente en todo hospital y en toda nuestra acción lo que hemos aprendido en el pregrado, en la valoración, en el diagnóstico, en la planificación, en la ejecución. Siempre debemos tenerlo en cuenta para todas nuestras actividades. ¿Y qué debemos hacer siempre, y especialmente en el dolor? La educación. Informarnos, saber, para luego poder educar. Si no, ¿qué va a hacer? Tenemos que educar a nuestro paciente para que tenga adhesión a su tratamiento, cumpla como está, venga a sus reevaluaciones y no tengamos crisis de dolor que gritan, se tiran al suelo, pegan, porque están descontrolados. No hay una enfermera que lo sienta y le converse y le diga cómo tiene que hacer con su higiene y cómo tiene que hacer adhesión al tratamiento, que si le dijo cada 8 horas, cada 8 horas. Y si le dijo dosis rescate, pues toma la dosis rescate a las 4 horas y la otra a las 8 horas. Entonces tiene que ser así, tenemos que educar, si no, nunca vamos a salir. Hacemos uso de trípticos para poder ayudarnos con los pacientes. Aquí es la unidad donde reciben los pacientes las infusiones analgésicas. Va a depender de la evaluación médica que diga qué va a recibir. Que ahorita les voy a mostrar. Aquí es la lita subcutánea con todo el material que utilizamos. Estos son los infusores analgésicos de 5 días, de un día, que es la fórmula analgésica que viene, la combinación de acuerdo a la escala analgésica y de acuerdo al paciente y de acuerdo al criterio médico, la enfermera lo prepara y la enfermera la instala. Puede ir vía subcutánea o puede ir vía endovenosa. Vía endovenosa, todo puede ir. Vía subcutánea nunca debe tener la bomba metamicina, por si acaso, ¿ya? Y acá es el catéter, la aguja que está conectado al catéter por, miren, todo el material, es procedimiento es aséptico y toda la gama de toda la medicación que hace la solución analgésica, ¿no? Esta es una tabla donde ponemos los fármacos que no son compatibles unos con los otros, y si van a tener la diapositiva, tiene ya el colegio la presentación, para que lo tengan en cuenta, por favor. Aquí, miren, así ponemos como soldaditos todo lo que preparamos. Acá, preparando el infusor elastomérico, acá es de 2 días, todo lo que tiene que ingresar, cebando la bomba. Esta es una de las fórmulas que se prepara para frascos, dosis múltiple para que el paciente lleve a domicilio, en 20 centímetros en frasquitos. Y miren, acá tiene morfina, tiene metoclopramida, ya sabemos por qué, dexametasona, el Gravol y la silocaína, que es
de acá va a ponerse 2 centímetros cada 8 horas o cada 4 horas, dependiendo lo que indica el médico. Acá solución de codeína, donde acá el que manda es la codeína, pero estos son los coadyuvantes. Aquí miren la preparación de los frasquitos, miren el frasquito con todo esa, luego los soldaditos. Eso es lo que va a entrar ahí, es la fórmula analgésica. Y de ahí así quedan los frasquitos y acá está la indicación que tú le tienes que enseñar a que cargue el paciente, jale la jeringa, no contamine y inyecte a la alita. Entonces, higiene de manos a gente que nunca ha tenido nada que ver con la enfermería, a niños, a jóvenes, a gente del campo tenemos que enseñar a que debe de cuidar. Y es a veces en las visitas que vamos justamente a estas personas donde tenemos que ver qué está pasando con los pacientes. Y hacemos también lo que se llama el viernes la atención domiciliaria para visualizar lo que está pasando. Vamos a las visitas, asistente social, médico y enfermero. El seguimiento del paciente para valorar su dolor, condición de higiene, condición de alimentación, cómo están haciendo el cumplimiento del tratamiento los pacientes, porque nos pueden decir muchas cosas y vamos a la casa y encontramos una desgracia. Aquí está Angelita Cárdenas, parte del equipo de terapia del dolor, en un paciente que esto es por Uchumayo, que nos hemos ido a Congar. Este es un pacientito que tenía cáncer de pulmón, es la integración de la familia, hay que educar, como la señora hace la higiene, hace oxigenoterapia, eran artesanos, no, ya no vamos ya falleció el paciente, artesanos de angelitos, de toda la Navidad. Entonces, si uno educa, si uno enseña con lo mucho o poco que sabe, con naturalidad, entonces el paciente puede tener calidad de vida. El objetivo de la terapia de dolor es dar calidad de vida, pero no comprándole pues cosas grandes, sino en lo simple y elemental, satisfacción de necesidades y cuidado. Aquí es otro pacientito y acá vemos a Soledad Amado, que no solo vemos acá por la ciudad, nos vamos a los Quintos Apurados, a la 45, a Characato, a la Alborada, lejos, cerca al Misti, cerca al río, etcétera, etcétera, y vamos y llegamos al paciente y vamos, vemos desde el Nacional hasta el paciente en su domicilio. Y aquí, miren, son pacientes de cáncer de próstata, celebrando un cumpleaños, paciente de cáncer de páncreas, paciente de cáncer de próstata, paciente de cáncer de retroperitoneal, pero esta señora fue un caso especial. ¿Por qué? Porque ella tuvo cáncer retroperitoneal, lo controló, pero se embarazó. Este paquete chiquito es su bebito, y al embarazarse reactivó el cáncer. Y entonces, cuando nosotros fuimos ya a visitarla, ya quien la cuidaba, no hay la diapositiva ahora, estaba su niña de 8 años, que era la cuidadora a la cual teníamos que enseñar. Y la señora, mientras estuvo vital, tuvo que ayudar a cuidar a su familia. Y con esto les quiero mostrar una de las últimas visitas que hemos sido, el equipo que sale a domicilio a hacer estos procedimientos que hacemos en hospital, lo hacemos en casa. Está la asistenta social, el chofer, la doctora Anita Flores, quien les habla, y la residente. Entonces, con esto quiero decirles, espero haber logrado las expectativas en esta charla. Me hubiera encantado estar en el colegio para todas las preguntas y cosas, pero el trabajo uno propone y ya saben que la vida dispone. Gracias por la invitación, María Elena, a la decana, a María Luisa. Gracias por la deferencia. Si tuvieran alguna inquietud, para poderles resolver. Si no, muy agradecido.